Mi nombre es Gloria Castrillón, soy periodista, llevo más o menos unos 23 o 24 años en el oficio. En el transcurso de mi carrera, por cuestiones de reparto laboral, en el periódico El Espectador empecé a cubrir el proceso de paz con las FARC en 1998-2002, que se llevó a cabo en el Caguán. Y ese proceso, digamos, ese cubrimiento de ese proceso me llevó a interesarme por los temas de conflicto. Una vez terminado ese proceso de paz, pues me dediqué más al cubrimiento de temas de derechos humanos, obviamente el conflicto que arreció después de ese proceso. También cubrí el proceso con los paramilitares, en 2006 esa desmovilización masiva, y luego los intentos con el ELN, pues que se hicieron varios, incluso en Cuba, hasta finalmente concluir con la firma del proceso de paz en La Habana con las FARC. Y esto pues me ha llevado un poco a hacer cubrimientos de conflicto, de derechos humanos, pero también hoy de vivir de una manera diferente este momento de posacuerdo y de transición. Sí, porque finalmente son casi 20 años, digamos, recorriendo el país, conociendo las historias de guerra, pero también conociendo las historias de construcción de paz, que lastimosamente durante la guerra no se veían, eran opacadas por el conflicto. Había unas luchas muy interesantes de colectivos de mujeres, de hombres, de jóvenes, que no se veían, insisto. Así que cuando nace Colombia 2020 quise darle mucho impulso, quisimos darle mucho impulso a hacer visibles esas historias de construcción de paz, y casi que se nos volvió también un objetivo tener el foco especialmente en las mujeres, en las iniciativas de construcción de paz de mujeres, porque finalmente viendo todo esto en el territorio, pues uno se daba cuenta que las mujeres eran los sobrevivientes, las mujeres quedaban viudas, con hijos, con los abuelos, con los tíos, con una carga emocional muy fuerte, con un daño también emocional muy fuerte, pero sin tierra, desterradas, desplazadas, etc. Y esas luchas de las mujeres, uno va evidenciando que son ellas las que terminan recomponiendo el tejido social de muchas de esas comunidades. Muchas veces son ellas las que lideran los retornos, así aparezcan los líderes masculinos. ¿Qué pasa? Pero finalmente quien lidera el retorno son las mujeres, las que limpian la casa, las que limpian la huerta, las que buscan el colegio para los niños. Finalmente todo ese establecimiento a través de vida se hace mucho alrededor del trabajo de las mujeres, y eso estaba siendo un poco desconocido, y creo que hoy todavía sigue siendo desconocido. Pues para mí lo más impactante es ver que las mujeres quieren contar, quieren hablar. Y por ejemplo está sucediendo mucho con el caso de violencia sexual. Para todos es conocido, por ejemplo estábamos hace poco conmemorando un aniversario más de la masacre del Salado, y de la masacre del Salado vinimos a saber, a contar sus muertos, a contar toda esa barbarie, pero finalmente el tema de violencia sexual contra las mujeres y niñas y adolescentes en ese caserío se vino a conocer muchos años después, casi una década, más de una década después, y aún hoy sigue siendo un tema invisibilizado, que estamos encontrando que en los territorios las mujeres quieren hablar de lo que fueron víctimas, pero sobre todo quieren tener sus propuestas, que ser escuchadas, quieren ser contadas. Hay que tener en cuenta que haciendo todo el total y el promedio de los cargos de elección popular no llegamos ni al 20% de mujeres ocupando estos escaños. Así que creo que nos queda una labor enorme. Creo que el tema del acuerdo y toda esta etapa de transición está sirviendo para hacer visibles todas estas historias y esos liderazgos que tal vez estuvieron como un poco escondidos. Y creo que es el momento también de que como sociedad nos preguntemos sobre todas esas deudas que tenemos pendientes con las mujeres. Finalmente, desde el año 98-99 la Corte Constitucional viene produciendo unos autos y unas sentencias llamando la atención sobre por qué es diferente la afectación del conflicto hacia las mujeres. Pero el Estado pocas veces ha puesto cuidado a todo esto. Ahora que empieza, arrecia todo este tema de las amenazas y asesinatos a líderes sociales, aunque no son la mayoría mujeres, pero están también cayendo las mujeres, porque matar a las lideresas, cortar las cabezas y sobre todo amedrentar a las mujeres es uno de los objetivos de todos estos grupos armados que están impidiendo que se consolide una construcción de paz en los territorios. No hay nada que nos moleste más a las mujeres que nos pongan de pobrecitas y que generemos lástima. Creo que eso en general a la mayoría de las mujeres nos incomoda un poco. Entonces creo que hay que ponerse en los zapatos de la mujer que tienen una historia por contar, sí, quieren contar lo que les pasó, sí. Y yo creo que aunque algunas personas no estén de acuerdo, recordar lo que sucedió, el hecho victimizante no es del todo negativo, si se hace con un objetivo.
sea, no es solamente recordar lo malo que sucedió para hacer honda la herida, sino recordar lo que pasó para que no vuelva a repetirse y sobre todo cómo salieron ellas de esa situación que las puso en una situación victimizante. Y todas ellas han salido adelante y lo han hecho de una manera distinta, pero encontramos muchos puntos en común, y es la familia. Esa situación que tenemos las mujeres, no voy a entrar en la discusión de si por naturaleza o no, pero las mujeres en nuestra cultura estamos dadas al cuidado del otro, y eso es una característica que no podemos olvidar. Esa vocación de cuidar del otro hace que las mujeres al día siguiente de una masacre, al día siguiente de una incursión armada, estén pensando en el desayuno, en el biberón del bebé, en la droga del abuelo que está enfermo, y pues eso nos lleva a buscar soluciones. No es porque seamos mejores o peores que los hombres, sencillamente los hombres están pensando en la guerra, los hombres están pensando en otra cosa y las mujeres están pensando en el cuidado del otro, y eso hace que las mujeres encuentren soluciones concretas a la cotidianidad de la vida, y eso hace que justamente sean líderes en esa reconstrucción de tejido social. Creo que lo importante es no quedarnos en el hecho victimizante porque sí, sino porque ese hecho victimizante terminó ayudando a esa comunidad o a ese grupo de mujeres o a una mujer a superar esa situación. No sé si sea un toque necesariamente femenino, pues supongo que sí, por tener de pronto la sensibilidad de buscar estas historias, ¿no? No todo el mundo, a veces ni siquiera mujeres periodistas de pronto pueden tener la sensibilidad para encontrarlos, o no los ven, no es fácil verlos. Creo que ese es un punto, encontrar el enfoque distinto a las historias. Guiar a un equipo de periodistas y a mí misma cuando estoy haciendo reportería, en que si vamos a territorio y siempre salen los liderazgos masculinos, está bien, hacemos las entrevistas, no hay ningún problema, pero siempre vamos y buscamos una voz femenina porque siempre la hay. A veces está detrás de la puerta, en la cocina, la señora haciendo un oficio del hogar, pero cuando sale la señora, nos atiende y nos sirve un café amablemente, nos podemos sentar a hablar con ella, y seguro que si hacemos las preguntas adecuadas en el momento adecuado va a salir una historia completamente distinta o complementaria a la que ya encontramos con los liderazgos masculinos. Ese es un punto, y el otro creo que también es entender lo que te decía hace un rato, y es que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres que a los hombres. Y entender esa dimensión de ese daño distinto, diferencial, hace que cuando vayamos a territorio hagamos las preguntas diferentes y las preguntas que ameritan para el caso. Cuando uno llega a una comunidad, uno no puede pretender que el mismo hecho violento haya afectado a todo el mundo de la misma manera. A los niños los afecta de una manera distinta, a las mujeres, si la población es afro, si la población es indígena, la afectación siempre es distinta, su relación con el territorio es diferente, su relación con el río, su relación, es decir, con el entorno, con las familias, los lazos familiares y sociales son distintos. Entender esas diferencias también hace que encontremos puntos de vista distintos para contar la misma historia. Yo soy de la idea de que uno puede narrar muchas veces un mismo hecho, pero si encuentra este tipo de enfoques vas a encontrar siempre un filón interesante, pero sobre todo un filón que puede agarrar y hacer que otros, más que conmoverse, porque no me gusta la palabra conmoverse, pero encuentren empatía con las personas que vivieron esos hechos. Y creo que eso es lo que nos falta mucho a los colombianos, ser más empáticos. Pues mira, te voy a contar que desde el punto de vista administrativo y financiero, el proyecto está manejado por 2 mujeres. Logísticamente tenemos apoyo de otra mujer. Yo soy la cabeza editorial, en la cabeza, digamos, financiera y administrativa hay otra mujer. La editora del portal es una mujer, y adicionalmente hay 2 mujeres más y otros 3 chicos. Somos mayoría de mujeres, pero esto no es porque necesariamente hayamos querido cumplir ni con una cuota ni tener, como a veces los hombres nos critican, un matriarcado, sino que sencillamente por las características de las personas que estamos buscando para este equipo, y por cuando hacemos una convocatoria, pues tenemos un grupo mayoritariamente de mujeres, sobre todo en las cabezas de dirección. Y pues eso hace que sí creo haya una definición desde el mismo momento de los enfoques, de las fuentes que vamos a consultar. Por ejemplo, la editora del portal se llama Natalia Herrera, que también es una periodista con un sentimiento, con una sensibilidad muy especial a todos estos temas, no solo de mujer, sino de género. Y ahí se nota en la línea de los temas que trabajamos, que siempre hay ese toque de estos temas con una visión distinta y una forma distinta de contarlos.
Pues creo que sencillamente somos diferentes, ¿no? Entonces los hombres aportan una visión que también suele ser muy interesante. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo temas que tienen que ver con estas historias de mujeres o de violencia sexual o eso, a veces los chicos tienden a retraerse y a no participar, ¿no? Es casi que una... Pero no solamente en este equipo, es en todas partes. Si tú lo analizas, siempre que tocas esos temas, los hombres terminan haciéndose a un lado porque sienten que no es su tema, sienten que si cualquier cosa que digan puede ser imprudente, y nosotros estamos intentando vincularlos también a ellos a estas discusiones, porque estamos completamente convencidas que para los temas de mujer a quienes tenemos que ayudar a convencer y poner de nuestro lado es a los hombres, obviamente que también a las mujeres. Entonces creo que más que nosotros hagamos algo distinto, lo que intentamos es, pues cada nuevo integrante del equipo, como hacerle ver esta sensibilidad, hacerle ver estos enfoques, pero también que todos nos integremos en una discusión y lleguemos a unos puntos interesantes, porque escuchándonos todos es que logramos entender la diferencia del otro, y a veces en las discusiones de estas de mujeres, donde estamos solo mujeres, tendemos a obviar cosas que no deberíamos obviar, y que a veces solamente un hombre o varios hombres allí en una mesa de discusión abierta puede ayudarnos a ver. Pues yo creo que estamos viviendo transiciones, y las transiciones son difíciles, no son fáciles, ni para las mujeres ni para los hombres. Porque, insisto, yo tengo un hijo de 24 años y a través de él veo también lo difícil que se vuelve el relacionamiento entre jóvenes, hombres y mujeres hoy. No es fácil, porque justamente por sentirnos empoderadas, por sentirnos guerreras, por sentirnos que lo podemos todo y que somos iguales a los hombres, que es a veces uno de los conceptos en mi parecer errados. Nosotros no somos iguales a los hombres, somos diferentes, pero en la diferencia tenemos que buscar la equidad, que es distinto. El entender que somos distintas y no ni mejores, ni más guerreras, ni más nada. Creo que ese es el reto. Tal vez estamos en un momento de transición en el que estamos acomodándonos a nuevos roles, porque venimos de varias generaciones en los cuales nos asignaron unos roles muy, muy claros y muy diferentes, y cuando eso empieza a mezclarse, pues eso se desacomoda, ¿no? Y creo que estamos en esos momentos de transición en el que todos nos estamos como volviendo a acomodar. ¿A dónde va esto? Yo a lo que aspiro es que vayamos a un lugar en el que hombres y mujeres nos sintamos cómodos con la decisión que tomemos. Si tú quieres ser ama de casa y dedicarte al cuidado de tus hijos, que seas feliz haciéndolo, y que eres una mujer que decide no casarse, que decide no tener hijos y que decide dedicarse a una vida profesional, que seas feliz haciéndolo. Pero hoy todavía eso no está tan claro, porque tanto a las unas como a las otras se les critica por ser amas de casa, cuando tienen todo el derecho a hacerlo, o a las otras por abandonar estas labores de cuidado que nos fueron culturalmente asignadas hace mucho tiempo. Entonces creo que aspiro a que lo que encontremos sea en la libertad de la elección de cada persona, de cada ser humano, hombre, mujer, y todos los géneros diversos que vayamos encontrando, porque no sabemos cuántos más nos vamos a encontrar por el camino, que seamos capaces de ser felices. Yo creo que ese es como el ideal, y de ser felices y de ser aceptados. Pues yo creo que el mensaje es a creer más en nosotras mismas. Creo que también estos discursos nuevos de empoderamiento, de denuncia de maltrato, de abuso sexual son muy importantes, pero creo que aquí lo más importante es darnos cuenta del tratamiento que le estamos dando a la información. Nosotras como mujeres deberíamos ser guardianes de la dignidad del otro, pero sobre todo de la otra si es una mujer. Tener un poco más de tacto y de empatía y de ponerse en los zapatos del otro o de la otra, sobre todo cuando estamos trabajando temas que tienen que ver con violencia, sobre todo sobre la mujer, y con temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes muchísimo más. Creo que nos falta ese sentido de empatía y de cuidado, de no fijarnos en que una palabra mal puesta, en que un término mal usado está afectando la dignidad de la otra persona, y podemos estar haciendo un daño mucho más grave que el que sufrió esa persona siendo víctima de alguno de estos hechos. Yo llamo a eso, un poco a la empatía, y no necesariamente tenemos que estar cubriendo conflicto armado ni nada para tenerla. Eso es algo en lo cotidiano. Siempre que tengamos frente a nosotros una noticia en la cual una mujer o los derechos de una mujer están siendo vulneradas, tratemos de pensar qué pasaría si esa persona fuera mi madre, fuera mi hermana, o incluso si fuera yo misma. Lo que yo estoy escribiendo, ¿cómo me afectaría si la protagonista fuera yo, o si la protagonista fuera alguien muy cercano a mí? Tratar de usar este clic de la empatía nos puede ayudar a ser un poquito más sensibles y a cometer menos errores, porque creo que
cada vez se están cometiendo más errores en los cubrimientos de estos temas, ¿no? Y pues el llamado es a nosotras. Efectivamente, quien ya tenga de pronto esta sensibilidad y tenga un poquito más claro los temas, tratar de permear al otro, a nuestros compañeros, hombres, pero sobre todo yo hago el llamado a las mujeres a poder tener esa sensibilidad y esa empatía.